Veamos entonces el modelo de la cascada, pero más lentamente. Entonces, y al igual que en el otro modelo, lo que uno pretende en realidad es pasar la protrombina a trombina, puesto que es la trombina la que va a pasar el fibrinógeno a fibrina. En el modelo de la cascada hablamos de dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca se activa cuando el factor 12 pasa a 2 activado, en presencia de quininógenos de alto peso molecular, y ese factor 12 activado activa al 11 que pasa a 11 activado, el 11 activado puede activar al 9 que pasa a 9 activado, ese 9 junto con el cofactor 8, calcio y fosfolípidos, forman el complejo tenaza, o sea que van a actuar sobre el 10, pasándolo a 10 activado, que junto con el cofactor 5, el calcio y el fosfolípido, van a formar la protrombinasa, o sea, van a actuar sobre la protrombina para que pase a trombina, y esta trombina es la que actúa sobre el fibrinógeno, formando los polímeros de fibrina, primero soluble, luego insoluble, por efecto del 3 activado. A su vez, la vía extrínseca se inicia por la exposición del subendotelio del factor tisular, que activa al 7 y forman un complejo. Este factor 7, factor tisular, son capaces de activar al 10, que pasa a 10 activado, que junto con el 5, el calcio y el fosfolípido, activan al 2, o a la protrombina, que pasa a trombina. Esta trombina es la que pasa al fibrinógeno a fibrina primero soluble y luego por efecto del 3 activada a fibrina insoluble. Como pueden observar aquí, entonces la cascada se va a dar por dos mecanismos diferentes, se van a iniciar por la vía intrínseca o la vía extrínseca, y ambas convergen en una vía que se conoce como vía común, que es la que se inicia con el 10, cuando pasa el 10 al 10 activado, junto con el 5 calcio y fosfolípidos, que activan a la protrombina trombina, y esta sí pasa al fibrinógeno a fibrina, primero soluble y luego insoluble por el factor 13. A esta entonces vamos a llamarle vía común. En el laboratorio, entonces nosotros podemos medir esto, pero antes de pasar a la evaluación por el laboratorio, vamos a ver por qué, cuáles eran las limitantes de este modelo con respecto al nuevo modelo que es basado en superficies celulares. Habían algunas preguntas que no se terminaban de responder, como por ejemplo, ¿qué pasaba si en los pacientes hemofílicos en los que no existe o existen muy bajas concentraciones de factor 8 y factor 9, en la hemofilia A el factor 8 y en la hemofilia B el factor 9, estos pacientes que no tenían estos factores tenían cuadros clínicos graves, muy graves, con hemorragias severas, que en algunos casos podían llevarla a la muerte si no se le transfundían los factores correspondientes. Entonces, ¿cómo se explicaba eso si cuando se produce una lesión, por ejemplo, el paciente jugaba a la pelota o se golpeaba o algo, se producía una lesión, se exponía al factor tisular y según este modelo, el 7 era el que se encargaba de activar al 10, formar el complejo protrombinasa y de ahí formar la fibrina? En ningún momento, fíjense, por esta vía extrínseca, yo utilizo ni 8 ni 9 y sin embargo los pacientes se morían desangrados. Entonces, esa era una pregunta que quedaba siempre en el tintero sin responder. Y por ahí lo que solían decir era para justificar un poco que eran tejidos, que eran muy pobres en factor tisular, pero ni así respondía exactamente, digamos, cómo se observaba esta paradoja de que se mueran desangrados, siendo que se utilizaba la vía extrínseca por lesión y exposición de factor tisular, en la que no participaban ni el 8 ni el 9. Por otro lado, se había observado otra cosa. Había una familia que se encontró que tenían déficit congénito de factor 12. Toda esta familia que no tenía factor 12, uno, ¿qué espera encontrar en esa como cuadro clínico? Si no tengo el factor 12 que participa de la vía intrínseca para la formación del coágulo, es que esto no se produzca, no se forme el coágulo y por lo tanto el paciente tenga hemorragias. ¿Sí o no? Bueno, sin embargo, toda la familia, la mayoría, por no decir todos los
componentes de esa familia murieron por procesos trombóticos. Entonces también era algo que decía cómo puede ser que mueran por la formación de coágulos y no por por hemorragias. Era algo que no se condecía con el modelo de la cascada. Sin embargo, seguimos usando en el laboratorio porque es muy útil, ya que nosotros podemos dosar todos los factores de la vía intrínseca y nada más que los factores de la vía intrínseca realizando una prueba que se llama APTT, tiempo de tromboplastina parcial activada. Este tiempo de tromboplastina parcial activada, que se mide en el laboratorio y cuyo video ustedes pueden ver en el aula virtual, si así lo quieren, porque lo hacemos en el trabajo práctico, me da idea entonces de la actividad de los factores que forman parte de la vía intrínseca. Por otro lado, hay otra prueba que se llama TP o tiempo de protrombina, que mide los factores de la vía extrínseca. No se olviden ustedes que hay una vía común para ambas. Entonces uno con esto podía jugar. Por ejemplo, si te daba prolongada la vía, el APTT, el tiempo de tromboplastina parcial activada de la vía intrínseca, pero te daba normal el tiempo de protrombina, uno a priori podía decir que había una alteración en los factores que formaban parte de la vía intrínseca, ¿sí? Hilando fino, incluso podía decir con estos factores que no formaban parte de la vía común, porque si tenía alterados los de la vía común me tendría que dar los dos tiempos prolongados, ¿sí o no? Y a su vez, si me daba prolongado el de la vía extrínseca, el TP, y me daba normal desde la PTT, yo podía pensar que los que tenía prolongado eran los de la vía extrínseca y hilando más fino, solamente los que no participaban de la vía común, o sea, de factor 7. Entonces, de esa manera me aproximo muchísimo al diagnóstico y si yo quiero saber si un paciente tiene un déficit de algún factor, yo no voy a tener que estar dosando uno por uno a todos los factores, sino con realizarle un APTT o un TP, yo ya puedo saber en cuál de los dos grupos está mi déficit y enfocarme directamente a esos factores y no gastar tanto reactivo, por ejemplo, que son reactivos muy caros y que lleva también mucho tiempo y son laboriosos. Bueno, muchas gracias. Seguimos estudiando. Son todas distintas formas de ver por ahí lo mismo, pero no se olviden ustedes que todo el tiempo que están invirtiendo para aprender no es otra cosa que para ayudar el día de mañana a que un paciente se encuentre mejor, que un paciente se cure, que un paciente siga su tratamiento. Así que el mejor tiempo perdido y el mejor tiempo invertido. Seguimos en contacto.